buenas noches, amigos. Bienvenidos a Arquitectura y Urbanismo. Es un gusto estarles acompañando. Y tenemos a uno de nuestros más queridos invitados recurrentes. Está con nosotros Edgar Granados esta noche para hablar de una cosa súper interesante, y es la forma en que el arquitecto y el ingeniero comienzan a emprender en El Salvador. Pero qué bien que esté con nosotros un joven ingeniero que ha estado en el ajo del asunto, como dicen, y que nos puede contar de primera voz a jóvenes profesionales cómo es todo este proceso. Así que, Edgar, qué bueno y qué bien que tenerte de vuelta. Gracias, Jorge, muy amable. Ya me tenés que dar una tarjetita así como de invitado VIP Platinum, ¿verdad? Cliente frecuente, te lo vamos a hacer. Ahorita la hacemos y te la sello con mucho gusto. Bueno, yo encantado de venir. A los 6 sellos, un budín. Ah, va. Súper. Bueno, Alpha Geomatics, patrocinador también del programa. Conozcamos un poco la empresa, Edgar, por favor. Bueno, Alpha Geomatics es una empresa consultora 100% salvadoreña, orgullosamente salvadoreña, ¿verdad? Que se dedica básicamente y en palabras sencillas a dos cosas: medir terrenos y hacer mapitas, ¿verdad? En lugar de entrar en parafernalia y técnica, eso es básicamente lo que hacemos. Nos dedicamos al área de la topografía, la geodesia y la cartografía. Y es una empresa que yo fundé en el año 2014 y que desde el año 2014 ha pasado por diferentes etapas, diferentes retos, diferentes oportunidades también, por supuesto hay que decirlo. Y siempre había querido tener la experiencia yo de contar, ¿verdad?, cuáles han sido esos retos, esas oportunidades, todo lo que hemos pasado por casi 10 años de existencia. Porque hoy por hoy, digamos, también el tema del emprendimiento está muy de moda, ¿verdad? Y a veces se ve de manera muy romántica, pero como todo amor, tiene días buenos y días muy, muy malos. Y fíjate que cuando alguien dice la palabra emprendimiento, quizás lo primero que se le viene a la mente es como jabones, champús, muñequitos de peluche y todas estas cosas. Pero cuando dice un emprendimiento de ingeniería o arquitectura, pues creo que revaloriza el concepto de la palabra emprendimiento, porque esto es un poco como más especializado, ¿verdad? Sí, bueno, y te cuento una experiencia que a mí me pasó. Cuando yo estuve estudiando en Europa, yo me metí a una formación relativamente larga de varios meses que ofrecía la universidad donde yo estaba estudiando sobre temas de emprendedurismo. Era una competencia de emprendedurismo, y es lo que vos decís, ¿verdad? En nuestra cultura el emprendedurismo es jabones y cositas más artesanales. École. Entonces cuando yo estuve allá y vi esta oportunidad, dije, no hombre, este premio es mío. ¿Qué diablos? Cuando yo llegué allá y vi que los otros proyectos eran que mesas con paneles solares para que la gente cargara sus celulares a la vez, vean. O un emprendimiento de microsatélites para control de deformaciones, no sé qué. Y yo dije, bueno... Esto no es emprendimiento, sí, como sí. lo conozco, ¿verdad? Sí. O sea, entonces... sí, a la realidad salvadoreña, ¿cómo se llama? Alpha Geomatics, que tiene mucha tecnología, mucha innovación, le metemos mucho a eso. Es un emprendimiento tecnológico, ¿verdad? Que va ahí como punta de lanza en temas de mediciones topográficas y de cartografía. Pero yo me topé justamente con la realidad de, al vivir en otro país, darnos cuenta que en otros países emprendimientos son cosas, como diríamos en buen salvadoreño, bien fumadas, ¿verdad? Y lo que también creo yo que es una cosa importante con Alpha Geomatics es el hecho de evolucionar y ver cómo la tecnología crece. Creo que eso es importante, ¿verdad? Mira, y de hecho eso es parte justamente de algunas cosas que vamos a platicar en el tópico de esta entrevista. Realmente a mí la experiencia de estudiar afuera me cambió la vida. O sea, yo ya tenía la empresa antes de irme a estudiar, y cuando a mí me dijeron de la beca, ¿se la damos? O sea, yo ya iba en funcionamiento con mi negocio, ya facturábamos relativamente bien, ¿verdad? Para aquel momento. Y yo tenía que tomar una decisión y decir, o me voy con mi beca completamente pagada a 2 años a Europa, o sigo con mi día a día, ¿verdad? Y yo me acuerdo que yo me fui a tomar un café y estuve varias horas pensando qué hacer, ¿verdad? Porque era un esfuerzo que ya había llevado por casi 4 años y que por la diferencia horaria, por la distancia, no podía llevar de manera remota. Y tomé la decisión de cerrar parcialmente la empresa, ¿verdad? Mientras yo estaba allá, meterme de cabeza a mi maestría. Y como me dijo una persona que me dio una carta de recomendación para la beca, me dijo, en 10 años lo que vos vayas a aprender ya va a estar desfasado y se te va a haber olvidado. Pero la experiencia de vida
esa jamás la vas a olvidar. Y yo creo que eso es justamente el mayor aprendizaje que yo me llevé. O sea, lo que yo te cuento. Cuando yo veo que en otros países las competencias de emprendedurismo son que satélites, que paneles solares, que nanotecnología, que no sé qué. O sea, tú te quedas y decís, o sea, eso te marca de por vida y eso es parte del sello que conforma Alpha Geomatics, pues. O sea que es un emprendedurismo universitario tecnológico. Sí. O sea, es mucha tecnología y eso también involucra mucho capital que también vamos a dar en el transcurso del tema. Y lucen como seres humanos los que tienen ahí. No, sí. Algunas veces me dicen que tengo algo de robot, ¿verdad? Algo de Sheldon Cooper, pero bueno, algo malo tenía que tener. Bueno, estamos hablando con Edgar esta tarde, más noche que tarde. Edgar Granados está con nosotros de Alpha Geomatics y estamos hablando de emprendedurismo para empresas de ingeniería y arquitectura desde su experiencia. Estamos con Edgar Granados, director de Alpha Geomatics, patrocinador de arquitectura y urbanismo junto a Grupo Solaire. Bueno, hablemos del emprendedurismo entonces. Primero, ¿qué es lo que hay que visualizar? ¿Cuáles son los retos? Porque tener una idea es una cosa maravillosa, pero uno tiene que saber qué es lo que tiene enfrente y con lo que se va a encontrar. Sí, bueno, yo siempre digo que si yo regresara en el tiempo y me encontrara con Edgar de la universidad, ¿verdad? Que era una lombriz de biblioteca, ¿verdad? Yo le dijera, tú vas a poner una empresa y vas a ser de las empresas más innovadoras en el tema de topografía y geodesia. Yo creo que yo me riera de mí mismo, porque no era una idea que yo tenía cuando yo estaba en la universidad. Y ¿vos estudiaste? En la UCA. No, ingeniería civil. Civil, correcto. Entonces, incluso yo en la universidad ni sabía qué era a lo que quería dedicarme, porque al igual que la arquitectura, la ingeniería civil tiene que carreteras, que topografía, que construcción, etcétera, etcétera, etcétera. Pero resultó ser de que, pues sí, yo ejerciendo profesionalmente en mi primer trabajo, que fue una constructora, me delegaron por puro accidente, la verdad, el tema de la topografía. Y esto me comenzó a gustar. Yo en ese entonces todavía era estudiante universitario y entonces egresé, y dentro de los temas de tesis que había en ese momento, había un tema vinculado con topografía. Y como yo ya veía el tema de la topografía en la constructora, yo le dije a mis amigos del tesis, agarremos este tema. El director de tesis... Ahí sí sonaste a Sheldon Cooper, mira. Vos, tus 3 compañeros y esto vamos a hacer. Sí, algo así. De hecho, me dijeron, ¿estás seguro? Sí, les digo, si esto es lo que hago todos los días en la oficina. Entonces, el director de tesis un día a la mitad nos ofreció una oportunidad laboral en una empresa solo de topografía. Y entonces, bueno, me cambié de trabajo de la constructora a esta empresa de topografía. ¿Y esta constructora, Edgar, perdón, era viviendista o contratista? No, era una más que todo de temas de naves industriales. Con ellos hicimos EPA Boulevard Los Próceres. Ese fue mi proyecto último de construcción. Yo ya veía la parte de topografía de ese proyecto. Y me pasé a una empresa que era 100% de topografía, donde yo conocí a don Eduardo Bonilla, que fue mi jefe durante 3 años y que yo lo considero mi padre profesional. O sea, es un señor al que le tengo mucho respeto, hoy por hoy le tengo mucha amistad, somos buenos amigos, pero yo no sabía nada de topografía porque era recién graduado, pues entonces, y yo iba donde él y decía, don Eduardo, ¿por qué hacemos esto? Don Eduardo, ¿por qué? Entonces yo me formé mucho con él, ¿vea? Él fue como mi padrino profesional, vamos a decir así. Y bueno, de repente un día me dice mi mamá, ¿vea? Mira, fíjate que doña no sé quién tiene que medir un terreno. Yo le dije que vos hacías eso. Y entonces ya le dije hasta cuánto le vas a cobrar. Y yo como, mamá, pero sí, o sea, ¿y con qué equipo? Y que yo no sé cómo vas a hacer, pero yo me comprometí con ella, ¿verdad? Entonces, con mi mejor amigo, que todavía en ese entonces estaba en la universidad, le digo yo, mira, ¿y por qué no hacemos esto? Pues hagámoslo y ya luego vemos qué. Pero hicimos ese trabajo, esa medición de un terrenito, ¿verdad? Muy, muy sencillo. Y como que, decimos en buen salvadoreño, como que agarramos paja. Y esa misma noche, y esto es importante, en 2014 sentamos las bases de la visión de largo plazo de Alpha Geomatics. Y eso es un consejo que yo puedo dar cuando uno emprende. O sea, ¿qué es lo que uno quiere? Hay un libro que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y el hábito número 2 dice, con un fin en la mente. Si uno se plantea qué es lo que quiere lograr, no importa lo que pase,
todas las decisiones que tome van a estar vinculadas a ese fin. Entonces, bueno, una de las cosas que decidimos con mi mejor amigo en ese momento fue que queríamos una empresa y que no iba a ser una empresa de una sola persona donde iba a recaer la responsabilidad en una sola persona. Que el nombre de la empresa no iba a ser Granados Topografía, o ESG Topografía. No, íbamos a ponerle un nombre porque nuestra visión es, y todavía sigue siendo, ser una empresa de por lo menos 25 personas. Al día de ahora, lo digo con mucho orgullo y luego de mucho esfuerzo, en Alpha Geomatics somos la mitad de esas personas. En la reunión anual yo le decía a la gente, vamos a la mitad del camino. Y eso también me da un poco de miedo porque a la mitad del camino ya hemos sufrido bastante y yo vengo algo vapuleado de tanta cosa que hay que pasar. Pero realmente, o sea, es sentar las bases de algo y luego irlo afinando en el camino sin perder el núcleo central de lo que uno quiere, ¿verdad? Y en esa parte de visualización, ¿cómo se plantea el reto? Y hay que hablarlo quizás un poco más general para cualquier tipo de empresa de ingeniería, de topografía, de arquitectura, de diseño de interiores, sí, etc. ¿Cómo deben de visualizarse e identificar sobre todo los retos? Bueno, yo creo que en el tema de emprendimiento, si le llamamos como tal, y más en el rubro de ingeniería civil y arquitectura, hay dos grandes vertientes. O uno es lo que se conoce como un profesional independiente, o uno es una empresa. Yo creo que los dos son igual de válidos, ni uno es mejor que el otro. Lo que pasa es que uno tiene que definirse. ¿Qué quiero ser yo? ¿Un profesional independiente? ¿Qué significa eso? Que yo lavo, plancho, barro, sacudo, etcétera, etcétera. ¿Verdad? ¿Qué es lo que yo quiero? Ser una empresa. Que es la visión que tuvimos para Alpha Geomatics. Pero ¿qué significa eso? ¿Verdad? Que tú tenés que ir buscando generar tal cantidad de trabajo y tal calidad de trabajo que te permita ir incorporando gente a tus filas. Entonces, eso es una primera cosa, ¿verdad? Porque no se puede jugar, y esto es una cosa bien importante, para mí el elemento más clave de una empresa es el equipo que la compone. Y no puedes jugar con la comida de la gente. O sea, no puedes decir hoy un día, sí, hoy soy independiente, otro día tengo a 2 personas, luego ya mañana no aguanto, las quito, vuelvo a ser independiente. No, o sea, vos vas marcando una línea y la socás, ¿verdad? Perdón que hable tan coloquialmente, pero así es, ¿verdad? La socás y mantenés eso, ¿verdad? Entonces volvemos al punto de decir, con un fin en la mente, ¿cuál es mi visión? ¿Verdad? ¿Cuál es mi visión? Y entonces, cuando tú ya tenés la visión clara, definida, ¿verdad? A grandes rasgos, van a haber proyectos que lo siguiente que tú tenés que hacer es cuestionarte y decir, este proyecto que involucra algo en particular, ¿está en congruencia con mi visión o no lo está? Si no lo está, entonces no es mejor agarrarlo. Porque, o sea, no por el afán de hacerse de dinero, uno debe de agarrar cualquier cosa. Eso es un consejo que yo puedo dar, ¿vea? Y luego, o sea, irse, más bien es el hecho ese de ponerse el fin, ¿verdad? Y luego creo yo que algo que ayuda mucho, independientemente si sos ingeniero civil, arquitecto, interiorista, lo que sea, es, como hay tantas ramas, especializarte. Y eso te va a ir dando a ti una distinción sobre el resto de tus pares profesionales, ¿verdad? Porque de repente, o sea, cuando la gente piensa en topografía, por ejemplo, los que fuimos compañeros en la universidad, la gente dice, hablemosle a Edgar. Ese man solo a topografía se dedica. Pero si un día te dedicas a topografía, otro día te dedicas a diseño estructural, otro día te dedicas a carreteras, otro día a construir, otro día aquí. O sea, sabes un poco de todo. Pero a mí lo que me ha resultado de mucho éxito es saber mucho de un poco. Como yo le digo a la gente, o sea, nosotros en la oficina todos los días nos desayunamos un problema de topografía, un problema de geodesia, un problema de cartografía. Y como lo hacemos todos los días, eso ya nos vuelve especialistas en el tema. Entonces eso para mí es algo que te da como un valor agregado sobre tus pares profesionales. Bueno, estamos hablando con Edgar Granados esta noche, director de Alpha Geomatics, sobre el emprendedurismo en empresas de ingeniería y arquitectura. No nos cambie. Estamos de regreso en nuestro segundo bloque, arquitectura y urbanismo, gracias a Grupo Solaire y Alpha Geomatics. Hoy nos acompaña Edgar Granados, director de Alpha Geomatics, justamente, y estamos hablando del emprendedurismo. Bueno, ¿cuáles son los puntos que tú has logrado identificar, Edgar, para quien quiere comenzar a emprender y a especializarse en lo que hace?
Bueno, sin duda hay muchos retos para emprender. Hay días muy buenos y días igual de malísimos, ¿verdad? Temas que son obvios, ¿verdad? Como el tema de la delincuencia es un tema que es un reto que enfrentamos todos, ¿verdad? Por ejemplo, otro reto que tenemos y que yo se los pongo sobre la mesa a los colegas es las estructuras cortas que tenemos en las empresas de ingeniería y arquitectura. ¿Cómo es eso? Es decir, por ejemplo, en la mayoría de empresas de arquitectura e ingeniería, básicamente está el jefe y debajo del jefe hay 2 niveles jerárquicos más y ahí se acaba la empresa, ¿verdad? Son muy pocas las empresas de ingeniería y arquitectura que tienen una estructura organizacional grande. Es completamente entendible, ¿verdad? Yo lo veo en mi empresa. El recurso humano es lo que más consume, ¿verdad? De recursos de una empresa. Pero yo creo que al haber tantas estructuras organizacionales cortas, también hay mucho canibalismo profesional, ¿verdad? Y yo creo que el reto está en crear empresas que sean empresas grandes, que le brinden oportunidades de crecimiento profesional y económico a los profesionales de rubro, ¿verdad? Porque es que si no, va ese vórtice de decir, estoy en una empresa, pero ya no puedo crecer profesional y económicamente, pongo lo mío, ¿verdad? Y entonces viene y pone a alguien más, una empresa de 2, 3 niveles jerárquicos. Entonces hay un montón de empresas pequeñas, ¿verdad? Y eso al final creo yo que no le hace bien al rubro. Habría entonces quizás una saturación de estas pequeñas empresas en el mercado, pero entonces quiere decir que tiene que ser una visión del empresario de un despacho de arquitectura o de ingeniería de hacer crecer la empresa y el personal, pero eso es cambiarse el chip. ¿Estaremos haciendo eso actualmente en El Salvador? Lo que pasa es que, mira, pasan varias cosas. En nuestra formación académica, y tú como arquitecto lo entenderás también, hay muy pocas materias vinculadas a la administración. Y emprender significa dejar un poco lo de arquitectura e ingeniería para meterse a recursos humanos, finanzas, contabilidad. Entonces, claro, cuando uno va dando pasos, los da con mucho miedo porque no está capacitado desde su formación universitaria para poder decir, ajá, ¿a qué velocidad queremos crecer? ¿Cuáles van a ser nuestros indicadores de crecimiento? ¿Cómo vamos a saber si vamos bien o vamos mal? ¿Cómo vamos a saber en qué momento que tenemos que contratar más o menos personal? Pero yo sí creo, y como te digo, ese es el sello de Alpha Geomatics internamente, o sea, nuestra visión, cuando en 2014 decidimos poner esta empresa con mi mejor amigo, era que, o sea, al cabo de 10, 15 años pudiéramos tener 30 personas en la empresa. Y hay empresas que para mí son ejemplo de que sí se puede lograr. O sea, el estudio de arquitectura León Sol, o sea, tiene un montón de gente trabajando. MSAC tiene un montón de gente trabajando. Cuando tú saliste de arquitecto, Jiménez Castillo, no sé si te acuerdas, Jiménez Castillo era un monstruo de gente. Y alguien puede decir, sí, pero Jiménez Castillo terminó quebrando. Sí, pero o sea, va mucho más allá de simplemente decir, quebró porque tenía un montón de gente. No vamos a discutir las razones aquí de eso. Pero yo sí creo que debemos de aspirar a empresas que tengan estructuras que les permitan a los profesionales sentirse retados de poder decir, yo puedo crecer en esta empresa, ¿verdad? Yo puedo estar aquí largo tiempo y aprender y apoyar y poner mi granito de arena por la empresa. Pero eso quiere decir también que la empresa tiene que tener estas políticas de crecimiento en donde el profesional se sienta atraído a quedarse. Correcto. Y es ahí donde alguien que nos puede estar escuchando, que quizás es alguien que va comenzando a emprender, puede decir, Edgar, pero ¿y yo cómo voy a hacer? Si a duras penas me pago mi propio salario. Ya llegará el momento. Es que hay que tener paciencia. Y volvemos al punto que para mí es lo clave. ¿A dónde está puesta tu visión como emprendedor? Porque yo he conocido gente que dice, hoy voy a hacer yo lo mío, vea. Y el día de mañana le ofrecen una plaza en una empresa y se va. Y luego no le gusta y sale, vea. O sea, hay que mantenerse en la línea. Tanto va el cántaro al agua que termina por romperse. Hay que mantenerse constante. Entonces va a llegar un momento en el que la cantidad de trabajo va a empezar a pedir un miembro más. Y alguien puede decir, pero yo no le puedo pagar a un arquitecto, yo no le puedo pagar a un ingeniero lo que vale, vea. Sí, pero hay estudiantes hambrientos de una oportunidad que
tal vez no se les paga el salario completo, pero se les complementa con un salario emocional, como se les conoce, ¿verdad? Que es como venite por medio tiempo y tu otro medio tiempo lo dedicas a estudiar. Y entonces ahí este profesional se va fogueando y de repente encuentras gente muy buena, como a mí me ha pasado, ¿verdad? Yo reconozco que mi equipo así fue. Todos comenzaron como estudiantes y gente tan buena que se ha graduado con nosotros, sigue con nosotros y crece con la empresa. Entonces, tenés que agarrar gente que crezca contigo. Y esta idea de agarrar estudiantes, ¿verdad? Para irlos formando, también es un factor motivador para ellos porque dicen, hey, la empresa va para arriba, ¿verdad? Mientras yo me sigo formando, mientras yo todavía no soy arquitecto, yo no soy ingeniero civil, voy ahí estudiando y trabajando. Y ya después, cuando sea ingeniero, ya la empresa va a estar más grande que cuando yo comencé. Y fíjate que es bien importante tener, o sea, el profesional que tenga esa idea es un profesional que será exitoso. Y de eso vamos a hablar cuando regresemos. Estamos de regreso en Arquitectura y Urbanismo. Bueno, estábamos diciendo que el arquitecto que puede, o el profesional que pueda motivar y hacer crecer al equipo junto a él será una empresa de éxito. Hay profesionales de la arquitectura que permiten que su cuerpo de arquitectos participe activamente en todos los proyectos y que las decisiones no son solo las que piensa el arquitecto director de la oficina, sino que deja la participación de los otros profesionales. Eso me parece maravilloso. Pero Edgar, tampoco me vas a dejar mentir. La mayoría de bufetes de arquitectura llevan el nombre del arquitecto. Sí. Entonces, esa es eso es un ego trip que no sé, que sí, el arquitecto tiene para decir, X fulano, arquitecto. Sí. Bufete, vea. Oficina de arquitectura de tal, vea. Y de repente, buenas tardes, está hablando a la oficina del arquitecto Juan Pérez. Primero hay que aprender hay que desprenderse quizás del protagonismo. Y entonces... Sí. Pero el arquitecto, yo no sé, perdón, les digo si me meto, ¿verdad? Pero el arquitecto no puede dejar de ser protagonista. Tendría que cambiar el ADN, sí, ¿o no? Fíjate que yo voy a responder eso con una historia. Cuando yo tenía 25 años y que yo iba comenzando con esto de emprender, leí un libro fantástico que se llama Las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Hay 21 leyes, no me las puedo de memoria, pero a mí me impactó una de suma manera, y es que la influencia de un líder está en función de los líderes que puede crear. Y a mí eso me impactó, y eso es mucho de la filosofía que hay en Alpha Geomatics. En Alpha Geomatics yo les digo a la gente, yo tengo 3 manos derechas, ¿verdad? Brenda Costa, que es la coordinadora de comercialización, Luis García, que es el coordinador de proyectos de topografía, y Regina Vides, que es la coordinadora de proyectos de cartografía. O sea, Regina, la bicha zarca. Sí, ella. Fue alumna mía. Ya, buena estudiante. Sí, no, pues sí. Está bien. Entonces, ella es la coordinadora de proyectos de cartografía en la oficina. Pero el otro pide es Barton. Ajá, cabal. Ay, me la saludamos. Bueno, yo le doy tu saludo. Entonces, todos ellos han empezado, digamos, como estudiantes en Alpha Geomatics, y yo los he ido formando de manera tal de crear liderazgos en ellos. Entonces, yo puedo tener la confianza de que si pasa algún problema en algún proyecto, yo puedo estar en una entrevista de radio, ¿verdad? Y yo sé que Luis va a responder. Yo creo que cuando uno no aprende a soltar, termina llenándose de una serie de problemas, ¿verdad? Todo por ese egocentrismo que tú decís. Querer ¿verdad? Estar ahí solucionando todo. Y yo te lo digo, y lo digo con mucha humildad, y al final del día, bien se nota la huella de liderazgo. O sea, yo no tengo que estar en todos los proyectos, yo no tengo que estar midiendo todos los terrenos, yo no tengo que estar haciendo todos los mapas para que la gente al final del día diga, Edgar, qué buen equipo tenés. O sea, eso me llena a mí un montón. Entonces, yo sí creo que hay que dejar mucho ese egocentrismo, y ya lo contaba al principio de la entrevista. Fue una de las cosas que decidimos el día 1 de Alpha Geomatics. O sea, que no se iba a llamar Granados Topografía, sino que iba a tener un nombre de manera tal que pudiésemos crear esos liderazgos en cada una de las áreas. Eso es sumamente importante. Entonces, para enumerar los consejos para emprender y que queden realmente claros, ¿cuáles serían los que tú has identificado en este tiempo de Alpha Geomatics? Bueno, el primero de ellos es que antes de emprender, primero hay que foguearse en otras empresas, ver cómo lo hacen otras empresas,
aprender los mejores procesos de otras empresas, equivocarse en otras empresas, ¿verdad? Mejor ahí en otros. Sí, cabal. Sí, correcto. Luego, a todos les dio risa eso. Sí. De aquí lo veo. Entonces, luego yo creo que cuando se gradúa tiene que pasar 3 años, de 3 a 5 años, pivoteando, ¿verdad? Porque lo que a uno le gusta cuando es estudiante no necesariamente es lo que hay en el mercado laboral y no es necesariamente lo que a uno le gusta profesionalmente. Perfecto. Entonces luego uno encuentra el área que le gusta y se especializa, ¿verdad? Y eso de especializarse, primero mi recomendación es hacerlo de la práctica y después, de ser posible, con una maestría. Pero no salir de la universidad e inmediatamente irse a la maestría. Porque yo creo que una de las riquezas más grandes que yo tuve cuando me fui a mi maestría era que yo estaba en clase y yo le decía a mis profesores, mire, fíjese que una vez en un proyecto, vea, me pasó tal y tal cosa. Y ya mis profesores me decían, sí, es que por esto. Entonces ya uno puede enriquecerse más en ese aspecto. Teniendo un poco de experiencia y después de la experiencia buscar una maestría. Correcto, así es. Luego, lo siguiente es un consejo que me dio un amigo hace muchísimos años. Una empresa se mueve con 2 ruedas. La rueda de el que vende y el que produce. Entonces, y yo lo veo claramente. Alpha Geomatics tiene el área de comercialización y el área de proyectos. Entonces, alguien tiene que ir a vender y alguien tiene que producir. Entonces, para mí eso ha sido siempre la línea de Alpha Geomatics. Luego, crecer orgánicamente. Eso es sumamente importante. Los recursos nunca, y esto guárdenselo en piedra, nunca van a ser suficientes. Pero uno no puede empezar a llenarse de día 1, computadora a tope, $2,000, vea. 5 dibujantes de arquitectura, vea. Un local en la colonia Escalón, en la Torre Avante o no sé dónde. No, hay que comenzar en el cuarto con la computadora con la que yo hacía mis tareas de la universidad. Y de a poco. Porque muchas empresas fracasan porque se terminan asfixiando, ¿verdad? De recursos, de deudas. Entonces, no, hay que ir poco a poco. Que la ambición no sea lo que domine. Porque a veces, y te lo digo, es muy tentador. A veces llegan proyectos y uno dice, ¡juela! ¿Cuánto vamos a facturar aquí? Ahora, la empresa tendrá la capacidad de recursos humanos, informáticos, de instalaciones, etcétera, etcétera. De poder decir, estoy facturando tanto, vea. No, hay que ir paso a paso, vea. Lo que ya mencionábamos, hay que hacerse de un buen equipo de confianza. O sea, para mí la gente que yo tengo en la oficina es mi gente de confianza. El topógrafo incluso, él me conoció hace 10 años, cuando yo todavía andaba ahí, que no sabía qué quería para la vida. Y ese es mi topógrafo de confianza, de manera tal que si él me dice, esto no se puede hacer, yo le creo, ¿verdad? Porque a mí no me gusta eso que se conoce en administración como el micromanagement, que son los jefes que andan encima de todo. O sea, yo no puedo andar encima de todo porque mi función, como le digo a la gente en la oficina, mi trabajo es generar trabajo. Pero si yo tengo que andar encima de que si ya se dibujó, si ya se midió, que por qué no se dibujó, que por qué no se... No, para eso tú tenés que crear tu equipo de confianza. Y si tu equipo de confianza te dice que no se puede, pues ya sabes vos que no te están mintiendo, ¿verdad? Y vos te dedicas a lo tuyo. Luego hay que capacitarse constantemente en el ámbito técnico, por supuesto, ¿verdad? Y administrativamente, lo que decíamos, uno de los grandes retos que tuve fue la contabilidad. A mí el contador hoy por hoy incluso veo cuánto hay que pagar de impuestos mes a mes y yo le digo, Arturo, ¿y por qué hay que pagar tanto? Entonces y me dice, no, es que mire, don Edgar, es que esto y esto, y es como, a la puchica, vea. Entonces, o sea, tanto que aprender, vea. Ya voy a dejar ir estos 3 proyectos mejor porque mucho impuesto. Sí, o sea, es que no, es cierto, hay proyectos en los que uno, eso es lo que decíamos, ¿no? A veces el ingeniero piensa que porque está emitiendo facturas, está ganando. Pero cuando vemos lo que hay que pagar de impuestos, lo que hay que pagar de personal... Y que a veces se calcula mal y entonces ahí es donde están los problemas, porque vos puedes tener el conocimiento de algo, pero mal calculado, entonces ahí son los ayes. Cabal. Y también la parte administrativa, la parte administrativa que es sumamente importante y que esa no la enseñan en la universidad generalmente. Sí. Edgar, también has hablado de algunos libros. ¿Crees que puedes recomendarnos algunos de estos libros para quienes nos están escuchando y poder cerrar este programa con literatura, que es bien importante? Sí, bueno, yo tengo algún par de libros que a mí me han servido mucho para marcar el sello de cómo es Alpha Geomatics. Ya mencionábamos las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Hace poco repasé el audiolibro de esto y es fantástico. O sea, es aprender a soltar. O sea, el liderazgo está en función de cuántos líderes podamos crear.
los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, ¿verdad? Donde mencionábamos el hábito 2, con un fin en la mente. Si uno sabe a dónde quiere llegar, no importa las tentaciones que vaya a tener en el camino. Uno dice, esto no está en congruencia con mi plan. Luego está el principio de Dilbert, que es un libro basado en el cómic de Dilbert, que habla, el libro se llama El principio de Dilbert, cómo lidiar con jefes tontos y reuniones ineficientes, algo así. A mí me ha servido un montón porque a veces se nos van de las manos las reuniones y digo yo, no, esto no puede ser, vea. O sea, la empresa no puede ir por esa línea. Y luego uno que leí hace poco de Simon Sinek, que se llama Los líderes comen de último. Y yo creo que eso es sumamente importante, lo mencionaba en algún momento en la entrevista. Para mí lo primero es, y una recomendación para todos los emprendedores es, primero es la gente que está contigo, incluso antes que los clientes, porque la gente es la que pone el pecho. En el caso de nosotros es la que aguanta sol, la que aguanta polvo, la que se queda después de la hora. Entonces, a tu gente no le puede faltar nada. Si vos no podés pagarte tu salario, ya habrá momento para pagar, pero a tu gente no le podés fallar, ¿verdad? Los líderes comen de último. Eso es sumamente importante. Edgar, gracias por la visita. Siempre es interesante hablar contigo, sobre todo, y en este tema realmente importante para quienes están saliendo de las universidades, están comenzando a trabajar en otras empresas. Creo que les has dado una luz, una guía muy interesante para su propio futuro, y terminando con libros, que es lo más importante y lo que me encanta a mí. Así que, Edgar, nuevamente gracias por darte la vuelta, gracias por el patrocinio al programa y sobre todo a seguir adelante, ¿verdad? Sí, no, gracias a ustedes que siempre nos abren las puertas. A mí me encanta platicar, así que siempre estoy dispuesto. Si quieren, vengo todos los lunes. Perfecto. Gracias, Edgar. Esto fue Arquitectura y Urbanismo con Edgar Granados a partir de otro lunes. Espero que hayas disfrutado el video de ahora y que hayas aprendido que al final de cuentas es lo más importante. Déjanos tus comentarios al pie de este video con sugerencias de mejora, con preguntas, con dudas, y nosotros a la brevedad vamos a estarlas respondiendo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y LinkedIn como Alpha Geomatics. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones. Hasta la próxima.